Bien, chicos, con algunos ya nos conocemos, con algunos estamos comenzando el camino de conocernos. Acá a los que nos pueden ver somos 4 de los docentes de fisiología, está Celina Scapini, Silvio Berrueso y González Soto. Gonzalo, Gonzalo, que te veo que estás en el hospital. Hola, sí, estoy de guardia. De guardia. Bien, si han podido tener acceso al aula, que es lo que más nos preocupaba, porque ya desde hoy ya tienen actividades para hacer durante toda la semana que viene, que son obligatorias, por eso muchos de los que escribieron hoy, lo más importante, más que recibir el link del Zoom de hoy, era que tuvieran acceso al aula. Hemos verificado y el 95% ya visitó el aula, así que quedan muy poquitos de los que no han tenido acceso porque tenían varios mails y se seleccionó el que no están usando por distintos motivos, pero prácticamente todos ya han tenido acceso al aula, así que eso nos deja tranquilos. Cuando entraron al aula, vieron una aula totalmente distinta, la estamos organizando de una manera en que vamos dividiendo el aula por unidad temática y con el cuidado de que cada una de las actividades que ustedes tienen ahí expresadas en acerca de la asignatura va cubriendo una parte del programa analítico. Entonces, cuando ustedes esta noche les vamos a habilitar la unidad temática 1 para que ya puedan ingresar y comenzar a hacer las actividades, van a encontrar primero una serie de explicaciones sobre en qué consiste cada actividad y ya pueden empezar a desarrollarlo. Lo importante es que de cada unidad temática se va a tocar cada parte del programa analítico. Ustedes tienen el programa analítico cargado en acerca de la asignatura, entonces van a ver que en las distintas actividades hay una parte del programa analítico que se desarrolla y esa parte no se vuelve a repetir en otras actividades. O sea, vamos a cubrir todo el programa analítico a través de las distintas actividades. Por eso es importante que revisen todo lo que le vamos subiendo porque no es que después van a tener el teórico de potencial de acción, el trabajo práctico de potencial de acción, la guía de autoestudio de potencial de acción. No, potencial de acción lo ven solamente en un trabajo práctico. ¿Sí? Entonces hemos subdividido para poder así abarcar todo lo que es el amplio programa analítico de fisiología. Así que si quieren, vamos a compartir pantalla para que aquellos que no han accedido al aula puedan verlo. Celi, no sé si querés compartir vos para así explicarle lo que es más importante, que es lo que ustedes tienen que hacer esta semana, que es una de las herramientas, que si alguno pudo leerlo en lo que son las estrategias de enseñanza, encontraron que hay varias, hay dos que son nuevas. Una es las lecciones, que es una herramienta de PEDCO, a través de las cuales ustedes pueden ir autogestionando su aprendizaje a través de pequeños ítems que vamos viendo, que tienen pequeñas autoevaluaciones y que bueno, es lo que les va a mostrar ahora Celina, porque es lo primero con lo que se van a encontrar ustedes en el aula, ¿sí? Cuando empiecen a ver la unidad temática 1. Tenemos como armada una unidad temática modelo con este ejemplo, porque otra cosa importante es que vamos a ir de a poco. Eso que leyeron ustedes como estrategias de enseñanza, que son muchas, las vamos a ir desarrollando en una secuencia. ¿Sí? En la unidad temática 1 solamente van a tener algunas de esas actividades. Por ejemplo, la unidad temática 1 no tiene trabajo práctico. ¿Sí? La unidad temática 1 no vemos nada del eje de las competencias actitudinales porque no hay trabajo en grupo. Ya cuando pasamos a la unidad temática 2 ya hay un trabajo práctico, entonces ya vamos incorporando de a poco cada una de esas herramientas. O sea que si ustedes no las ven en el aula es porque esa herramienta no se utiliza en esa unidad temática. O sea que por eso al inicio de cada unidad temática ustedes van a encontrar de qué se compone. Por eso no duden, porque todas esas herramientas que les nombramos no siempre las desarrollamos en cada unidad temática. Ahí, Celi, si querés ir contando... Hola, ¿cómo les va a todos? Lo que ustedes van a cada una. ¿Ah? ¿Voy?
Bueno, básicamente dividimos las actividades en 3 dimensiones. Eso lo van a tener bien explicado en acerca de la asignatura, ¿sí? Una de las dimensiones es la conceptual, ¿sí? Ahí vamos a ver todo lo que es la parte de conceptos, la parte teórica y cómo ustedes van construyendo esos conceptos individualmente. Entonces, dentro de la dimensión conceptual, siempre va a estar simbolizada con esta figura, vamos a encontrar distintas actividades, ¿sí? Como ser lecciones sobre cómo estudiar fisiología, ficheros conceptuales, la guía de autoestudio y los teóricos, ¿sí? Estas actividades también van a estar acompañadas por los encuentros por Zoom, que también en acerca de la asignatura tienen el cronograma de todas las actividades que vamos a hacer, de todos los encuentros que vamos a hacer por esta vía, y cada dimensión va a tener sus formas de evaluación, ¿sí? Por eso acá dice que esta dimensión conceptual va a ser evaluada a través de la valoración de competencias y de la autoevaluación. Vuelvo a repetir que en acerca de la asignatura tienen un resumen y un esquema de cómo organizamos estas diferentes actividades. Entonces, bueno, una de las actividades, entonces la unidad temática 1, es la que van a poder visualizar a partir de esta noche, tiene solamente esta dimensión conceptual, como para empezar con esta primera aproximación, que es básicamente lo que ustedes van a realizar en forma individual, para lo cual después van a tener el acompañamiento de los ayudantes alumnos para acompañarlos en la resolución de la guía de autoestudio, ¿sí? Entonces son herramientas con las cuales se van a manejar solos. La idea es que nosotros les vamos a ir, darles algunas herramientas como para entender cómo encarar el estudio de la fisiología humana y alternamos un poco de la descripción de esas herramientas y ejercitación, para que ustedes vayan ejercitando a partir de textos que también les proveemos, que tienen que ver ya con los temas de la unidad temática 1, para que vayan ejercitando algunas competencias que tienen que ver con el manejo de la información, la organización de la información, detectar qué es lo importante en un texto. Entonces, bueno, diseñamos un recurso, o aprovechamos un recurso que tiene PEDCO, que es el recurso de la lección. Bueno, acá les describe lo que es el recurso, pero básicamente es una secuencia de contenidos y de actividades de autoevaluación. Entonces ustedes van a ir transitando por este caminito en donde les expresamos, les vamos mostrando cuáles son algunas cuestiones que a nosotros nos interesan que vayan fortaleciendo, y lo vamos mechando con actividades para que ustedes lo ejerciten. Entonces, por ejemplo, bueno, está en la visualización que vemos nosotros. ¿Querés que lo cambie a cómo lo ven los alumnos, Ceci? ¿O lo seguimos mejor? Bueno, espérame que me corro acá, y ahora sí lo vemos cómo lo van a ver ustedes. Porque la idea de esta presentación es que ustedes tienen que acreditar el 100% del recorrido, ¿sí? Es decir, tenemos, espera que, ahí ya vamos, ¿Cómo estudiar? Tienen que acreditar el 100% del recorrido, porque durante ese recorrido, al ver nosotros que ustedes hicieron todo el recorrido de esa actividad, está oculta acá.
Bueno, entonces, la idea es que ustedes puedan hacer todo el recorrido, porque a medida que vamos pasando por esa secuencia, le vamos a ir indicando cuáles son las tareas que tienen que ir haciendo de ejercitación. Y algunas de esas tareas van a ser las que nos van a entregar a nosotros en la parte de valoración cognitivo-conceptual. Teóricamente ahí se la tienen visible la unidad temática 1. Bueno, a ver, ahí vuelvo a entrar. Entonces, por eso es importante que cumplan todo el recorrido. Son recorridos cortitos. Tratamos de hacerlo lo más amigable posible. Pero que sin embargo refuerce algunas, no, porque era la modelo. No, bueno, no importa. Ahí está, yo te la veo. ¿Está más abajo? No, está feliz, fíjate. Bueno. Unidad temática 1. Ahí está. Sí, pero era la modelo, bueno, está bien, lo hago de la modelo. No, modelo. Bueno, lo hacemos de acá. Bueno, entonces vamos acá. Entonces, ustedes entran acá y acá les indica que van a comenzar. A ver, tienen que acreditar el 100% del recorrido. Eso no quiere decir que ese 100% lo tengan que hacer todo al mismo tiempo. Pueden empezar con algunas secuencias de contenido. Cuando uno les propone la actividad, se detienen, hacen esa actividad, y luego retoman con la secuencia a partir del lugar donde dejaron, ¿sí? Por eso acá les dice si quieren comenzar desde la última página vista o comenzar desde el principio. ¿Ah? Entonces, si ustedes comienzan desde el principio, van a ir encontrando las indicaciones de lo que vamos a hacer. Las van a encontrar sobre este lado izquierdo, con toda la descripción, y van a encontrar del lado derecho el menú con todas las actividades que están programadas en la secuencia. Y van a tener que pasar por todos estos temas. ¿Ah? Y además, les vamos a incluir, tienen disponibles en medios enlazados el material con el cual van a trabajar, ¿sí? En este caso son 2 capítulos del libro de Cardinal. ¿Ah? Bueno, entonces, que cerramos acá. Ustedes, acá les damos algunas indicaciones. Con el capítulo 0 van a elaborar un resumen y con el capítulo 5 van a elaborar un mapa conceptual. Ese va a ser el objetivo final de esta actividad. En el transcurso de esta secuencia les vamos a ir indicando cómo lograr un resumen y cómo lograr un mapa conceptual. Puede que muchos de ustedes ya lo sepan hacer a esto. Puede ser también que muchos de ustedes crean que están haciendo correctamente un mapa conceptual, pero como estas 2 tareas nos las van a entregar en el espacio de evaluación, nosotros le vamos a hacer una devolución de ese trabajo, ahí vamos a ver si estamos entendiendo lo mismo respecto a cómo hacer un resumen y cómo hacer un mapa conceptual. Entonces, lo que les vamos a dar en esta secuencia son algunas ideas o algunos conceptos básicos de cómo confeccionar el resumen y el mapa conceptual. Entonces, lo primero es hacer una lectura comprensiva. Bueno, acá vamos viendo, ustedes van a ir viendo individualmente, van a leer este contenido, van a ir tratando de incorporar toda esta información que le vamos dando. Después le ponemos algunos videos que fuimos viendo que describen de forma muy amena lo que le queremos decir a través de un texto. Entonces, por ahí con un video también les refuerza algunas ideas sobre la lectura comprensiva. Y luego
pasamos ya a la ejercitación. En la ejercitación podemos tener, como en este caso, varias actividades. Una es leer en forma comprensiva el capítulo 0 de Cardinal. Entonces la idea es que si no lo habían leído, en este momento se detengan y hagan la lectura del capítulo. ¿Bien? Para luego hacer la evaluación o la ejercitación de las páginas siguientes a modo de autoevaluación. Entonces vamos a tener una autoevaluación respecto del contenido de ese capítulo 0. ¿Bien? Y, en tercer lugar, la confección del resumen. Que va a tener estas características, ¿sí? La extensión, que no debe superar una carilla, el tamaño de la hoja, el tamaño de la letra, el tipo de interlineado, como para ya ir definiendo algunas características formales del resumen. Entonces, en este momento nosotros ya suponemos que van a leer el capítulo 0 y van a hacer esta autoevaluación, que es lo que va a venir a continuación. La autoevaluación es simplemente una ejercitación de unir dos partes de dos columnas, ¿sí? Seleccione el final de la oración, por ejemplo, ¿no? No lo voy a resolver, ¿sí? Y cuando terminan esto, lo envían. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Yo no lo contesté, ¿no? Lo enviamos. Entonces me dice que no ha obtenido puntos, ¿sí? Porque hay esas evaluaciones que están metidas en el medio de la secuencia, tienen que ser aprobadas, porque es la idea, que la aprobación de esa autoevaluación implica que han entendido el contenido. Entonces, no se ha dado de respuesta. Entonces volvemos, ¿sí?, a volver a hacerlo. Hasta que no resuelvan esta autoevaluación, no la resuelvan de manera correcta, no podemos avanzar en la secuencia. ¿Me siguen? Entonces, porque justamente lo que queremos hacer es reforzar la lectura comprensiva. ¿Bien? Una vez que han completado en forma correcta la autoevaluación, con más de un 60%, los va a seguir, les va a permitir avanzar a la siguiente actividad. ¿Bien? Así es como vamos a ir pasando. Después de lectura comprensiva vamos a ir a ver cómo es la estructura de un texto, vamos a ver a qué nos referimos con ideas principales, que es la base ya de la interpretación de un texto. Hay un video para que vean las ideas principales. ¿Qué hago con esas ideas principales? Una de las primeras propuestas que tenemos es que hagan un resumen. Entonces ahí es donde tienen que, a partir de ese capítulo 0 que ya leyeron y lo autoevaluaron, confeccionen un resumen con las características formales que les indicamos anteriormente. Hacen el resumen, lo dejan stand-by, porque ese resumen lo van a tener que entregar, porque se lo vamos a leer nosotros y le vamos a hacer la devolución. Y ese resumen va a tener que estar aprobado con una nota mayor o igual al 60%. Ahora después vemos cómo lo vamos a evaluar. Y sigue la secuencia para ver qué otras cosas podemos hacer con esas ideas principales. Podemos hacer esquemas. Dentro de los esquemas, uno que a nosotros nos interesa mucho es el mapa conceptual. Les presentamos ejemplos del mapa conceptual, uno más sencillito, uno un poco más complejo, y después hay una pequeña autoevaluación otra vez de mapa conceptual, tipo verdadero o falso y demás, a ver qué entendieron, y finalmente el turno de ustedes de hacer un mapa conceptual. Y ese mapa conceptual lo agregan al resumen, arman un único archivo, y ese archivo es el que van a subir en el espacio de tareas cognitivas para que nosotros lo leamos y lo evaluemos. ¿Bien?
Bueno, así que esa es una actividad que van a hacer ustedes solos, que tiene también una extensión, una duración de tiempo, así que no esperen tampoco a último momento para hacerla, porque ya les digo, tienen que acreditar que la vieron toda y cada tanto van a tener una instancia de autoevaluación que la van a tener que ir superando para completar ese 100%. Por eso, Y después, sí, dale. No, que por eso hoy insistíamos tanto en los que se habían conectado, de que lo importante era que tuvieran acceso al aula, porque esta actividad la tienen que hacer durante la semana que viene, porque después se cierra, y una vez que se cierra, no se vuelve a abrir, y es obligatorio que la hagan, ¿sí? Por eso era muy importante que todos tuvieran acceso al aula para que ya desde hoy comenzaran a trabajar en la unidad temática 1. Esta unidad temática 1, como bien dijo Celi, cuando ustedes ingresan, les dice cuáles son las actividades, y la otra actividad que tienen es, si buenísimo, Celi, si la pasás, si la bajás un poquito más, ahí dice lo que van a hacer. Ahí está lo primero que les explicó Celi, para arriba. Bueno, si querés entrar al fichero conceptual para que vean, a qué llamamos fichero conceptual. Bien. Ahí hay algunas preguntas en el chat. A ver, sí, dale. El tema. Uno de ellos dice que para hacer el mapa conceptual o los mapas, tienen que usar algún programa específico. No es obligación. Si quieren usarlo, lo usan. Si no a mano. Si no a mano. Claro. ¿Sí? Después dice que si el mapa conceptual lo colocamos en el mismo resumen del capítulo 0. Sí, porque va a ser un solo archivo el que van a poder subir. Esas indicaciones van a estar detalladas en el lugar donde van a subir la tarea, en cuanto al formato y la cantidad de archivos, ¿sí? Claro, y ahí dicen que si podemos mostrar dónde que hay que subir el archivo. En realidad se suben... bueno. No, porque está en la unidad temática 2. Bien, y después... Ya un segundito que así cerramos. Así cerramos ese tema, fíjense. Este combo, primero cerramos el tema de las tareas, de estas tareas. Si ustedes ya leyeron, tuvieron la oportunidad de leer todas las estrategias, ustedes cuando entran a estrategias de enseñanza, se encuentran como con una imagen donde les muestra los 3 ejes. El eje o la dimensión conceptual, que es este en el que estamos con todas estas actividades, ¿sí? Que son conceptuales y de herramientas para que ustedes puedan aprender esos conceptos, ¿sí? Que son las competencias del aprender fisiología, que se las vamos a ir evaluando conjuntamente con los contenidos, están indisolublemente unidos, lo que son el desarrollo de las competencias con el aprendizaje de los contenidos. La otra dimensión es la de procedimientos, que es la que tiene que ver con los trabajos prácticos, que, como les dije, en la UT1 no están. Por eso nos vamos a abocar a esta dimensión. En el próximo encuentro les explicaremos bien cómo abrimos esa otra dimensión, que es la de procedimientos, en la unidad temática 2. Y más adelante, en otra unidad temática, abriremos la dimensión que es el actitudinal, que es con trabajos en grupo. Por eso va a pasar más tiempo para que habilitemos esa actividad. Están programadas las 3, pero no para hacer todas en el mismo momento. Entonces, esto, cuando ustedes ven el cronograma, van a ver el cronograma de evaluaciones, ahí tienen todas las fechas, de todas las que son evaluaciones. Ustedes, si ven, las evaluaciones van a tener evaluaciones que no son obligatorias, son totalmente optativas, que van a estar abiertas un tiempo, las pueden hacer, no las pueden hacer, no tienen impacto sobre su capacidad de regularizar la asignatura, como por ejemplo, ya tienen abierta desde ayer, en el acerca de la asignatura, la evaluación diagnóstica. Para esta dimensión conceptual, tienen también una evaluación que no es obligatoria, que es la autoevaluación, que es de contenidos específicamente, que fíjense que ya ustedes abren en la unidad temática y les dice, la autoevaluación es el día 2 de
septiembre. O sea que ustedes, cuando terminan de hacer todas las actividades de la unidad temática 1, van a tener durante la tarde del 2 de septiembre abierta la autoevaluación, que no es obligatoria. El que no puede ingresar a hacerla no tiene ningún tipo de impacto, ¿sí? Ahora, sí hay evaluaciones que son obligatorias porque son las que prestamos nosotros más atención a cómo van desarrollando, sobre todo ahora en la virtualidad, el aprendizaje. Entonces, una parte es esta de cómo estudiar fisiología humana, donde ustedes cuando ingresan tienen que sí o sí hacerlo, ¿sí? Nosotros, eso queda grabado en PEDCO, o sea que sabemos lo que hicieron, cómo les fue, y a su vez, esas tareas que les van dando ahí, que son en este caso hacer un resumen y hacer un mapa conceptual, cuando ustedes lo construyen, lo tienen que subir a un espacio que se llama evaluación, ¿sí?, de las competencias que tienen que ver con lo cognitivo conceptual, que es toda esta primera dimensión que estamos viendo. Nosotros, para no recargar tanto, hemos hemos conformado bloques para esto entre dos unidades temáticas a veces. Entonces, la unidad temática 1 y la unidad temática 2 tienen una sola tarea cognitivo-conceptual. Por lo tanto, ustedes lo van haciendo, pero lo van a terminar cuando estén desarrollando la unidad temática 2. Porque cuando ustedes vean el capítulo 5, tiene que ver con los mecanismos de transducción en la célula, tiene que ver con la homeostasis celular, que es la unidad temática 2. Por lo tanto, ustedes comienzan ahora a hacer el resumen, a hacer el mapa conceptual, pero lo van a subir y va a estar habilitado el espacio en la unidad temática 2, porque es una tarea cognitivo-conceptual que involucra 2 unidades temáticas. Después, la unidad temática 3, por ejemplo, va a estar sola, o sea, va a ser una tarea para la unidad temática 3. La 4 también es una tarea sola por la unidad temática 4 y las 5 y las 6, por ejemplo, nuevamente vuelven a estar unidas. Pero todo eso, si ustedes ven el cronograma de evaluaciones, está bien especificado la fecha, en la cual, la fecha límite, sería el deadline, en el cual ustedes tienen habilitado ese espacio para subirlo. Y se habilita una semana antes, no está habilitado ya. Se habilita aproximadamente una semana antes de que esté ese vencimiento. Nuevamente, para que no les queden dudas, cuando ustedes estén por subir el trabajo, cuando esté habilitada el lugar donde lo suben, que justamente se llama evaluación cognitivo-conceptual, van a tener ahí descrito lo que tienen que subir, o sea que, y cómo van a ser evaluados, o sea que en eso la información está varias veces repetida. Cada vez que ustedes ingresan a unidad temática, tienen todo lo que tienen que hacer, las fechas de deadline, y a su vez, tanto en la actividad como cuando tienen que subir la evaluación, tienen repetida la información para que no duden en el momento de que la tengan que subir. Ahora, dentro de las actividades, ahí está la otra que se llama ficha conceptual. ¿Cuál es? Pero no sé, Celi, si la podés abrir. Para Ceci, que hay muchas preguntas. Hay como 20 mensajes. ¿Querés que los leamos? Sí, leí que... Bueno, en el caso de la elección, ¿es obligación tenerla aprobada? Sí. Sí, dijimos que tiene que estar acreditado el 100% del recorrido. Bien. Después, ahí en ese fichero se sube... ¿cuál es el tiempo máximo para entregar la tarea? Bueno, ya las fechas en el cronograma. Todo, o sea, todo lo que sea fecha de entrega, todo eso, ustedes van acerca de la asignatura, bajan todos los cronogramas de trabajo práctico, cronogramas de teórico, y hay uno que se llama cronograma de evaluaciones. Y ahí tienen la fecha límite para entregar cada trabajo. Bien, dice que si se acaba el tiempo para entregar una actividad obligatoria, ¿quedaríamos libres de la materia? Exacto. Por eso obligatoria. Ojo, una cosa es entregar, que habla de la responsabilidad, y otra cosa es acreditarla. Si la entregaron y tienen que hacerle correcciones, van a tener 2 recuperatorios por cada una de estas actividades. Por eso una cosa atiende a la competencia que tienen que desarrollar, que es la responsabilidad, y otra es a cómo pudieron desarrollar o construir la tarea. O sea, por eso, si no cumplen, no tenemos cómo revisar esa tarea, por lo tanto, es obligatoria. Por eso decimos obligatoria. Bien,
¿Todos los capítulos van a estar en la plataforma? Sí, todo el material va a estar subido en la Todo el plataforma. material. ¿Sí? Sí, Bien, a no ser que se especifique lo contrario. claro, porque no tenemos acceso a todos los capítulos y no podemos subir el libro por una cuestión de una prohibición nacional. Así que aquellos capítulos que por casualidad los tenemos y material que podemos subir porque nos habilita el manejo de la plataforma, vamos a subírselos. Si no, saben que en la bibliografía ahí tienen los libros que vamos a usar, cuáles son los tres principales que vamos a usar, pueden ir pidiéndoselo a la biblioteca y saben que se los mandan para poder bajarlos. Bueno, después en realidad los teóricos no los vamos a grabar, chicos, no los vamos a grabar porque se genera, o sea, es mucho trabajo extra para nosotras, así que, pero sabemos que alguien los está grabando, ahí acaba de contestar un compañero. Y aquellos que tengan problemas para poder entrar al aula es porque han cambiado en algún momento el mail que nosotros teníamos en Petco, así que ya se les avisó que era lo que tenían que hacer, ¿sí? Para nosotros poder matricularlos. Así que bueno, lean de nuevo cómo se hace, tienen que mandar nuevamente el... Nosotros mandamos por SIU también el mensaje a aquellos que no pudimos matricular, pero tampoco pero no nos respondieron, hace una semana les mandamos, nadie respondió, ahora sí, algunos han a través de sus compañeros, deben quedar muy poquitos, como les digo, el 95 o más por ciento ya ingresó al aula, porque revisamos y queda grabado cuándo ingresaron, qué vieron, cuánto tiempo estuvieron, y hemos corroborado que por lo menos el 95% ya pudo ingresar al aula. Así que aquellos pocos que todavía tienen problemas, nos mandan un mail y lo resolvemos. Bien, y para aclarar, todos los horarios están puestos en el cronograma, ¿sí? Siempre se va a empezar a las 8, todas las actividades van a ser a partir de las 8 de la noche. Para hacer las tareas hay algunas que tienen dos opciones nada más para hacerlas, ¿sí? O una, dependiendo de la tarea, ¿sí? Lo que no entendían es que lo de la unidad temática 1 si se entregaba con la 2, eso no lo entendió bien. Sí, en la 2 se va a entregar, porque el día 4 del 9 ya estamos ubicados en unidad temática 2. Todavía no la van a tener visible en la página, porque esa la vamos a habilitar a principio de la semana que viene, y recién ahí van a tener el espacio para subir la tarea combinada unidad temática 1, unidad temática 2, que va a ser un solo archivo que va a tener las dos tareas. El resumen y a continuación el mapa conceptual. ¿Sí? Bien, y después, ¿a qué se refieren con el checklist? Que bueno, lo vamos a checar en un ratito. Ahí queríamos seguir avanzando en algunas de las estrategias, así que ahora vamos. Entonces, ahora, Celi, fíjate si podés abrir... Ahí ¿se ve la ficha? Pero ¿sí? tenés que no, se ve... no, que tenés que abrirla está abierto. Abrí el Power. Sí, yo lo veo, pero ustedes no. No. Bueno, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Y las fichas, ¿cuál es la idea de una ficha conceptual? De que hay muchos temas ¿Ahí? que no están del todo bien construidos en cada libro debido a las traducciones, las interpretaciones, los puntos de vista de cada autor. Y ahí entonces eso genera mucha incertidumbre. Entonces hay algunos temas, sobre todo cuando son muy teóricos, y depende del punto de vista del autor, puede cambiar la forma en que fue expresado. En esos que son conceptos, por eso se llaman fichas conceptuales, hemos hecho una ficha donde dice cuál es el concepto original, refiere al autor original, y fíjense que tiene como un sticker donde hacemos referencia a cuál es la interpretación desde la fisiología y particularmente desde la asignatura de cómo se interpreta ese concepto. Entonces, por ejemplo, la unidad temática 1, todo lo que tiene que ver con las teorías, si querés ir pasando, así demostramos que todo lo que tiene que ver con las principales teorías o paradigmas, que
Fíjense en esta, por ejemplo, que es algo que ustedes ya han visto en química, las leyes de la termodinámica. Ley de acción de masas, también lo han visto, pero les damos el punto de vista desde la fisiología. ¿Cuándo es importante atender a eso en la fisiología? Entonces, no se van a desarrollar todos los temas así, sino aquellos que generen ruido y que generen alguna controversia, porque o no están bien desarrollados en los libros o porque cada autor da una visión particular. Entonces, esa es una herramienta que no es evaluable, o sea, acá no tienen evaluación, pero obviamente que estos conceptos sí van a estar incorporados, por ejemplo, en las autoevaluaciones o van a estar incorporados en el parcial, obviamente. O sea, es una ayuda para ustedes. Estos temas no tienen una evaluación, estas fichas conceptuales. Son una herramienta para que ustedes puedan saber desde dónde nosotros tomamos el tema. Respecto a los checklists que recién preguntaban, por ejemplo, en esta unidad temática 1 ustedes no van a tener un checklist. ¿Por qué? Porque la dimensión cognitivo-conceptual, las evaluaciones que tienen son, por ejemplo, la autoevaluación. Ahora, cuando en la unidad temática 2 ya tengan un trabajo práctico, que tienen un trabajo práctico, que es en la dimensión procedimental, aparece el checklist. ¿Qué es el checklist? Si ustedes ya lo han leído, porque dice que es un checklist donde está desarrollado la evaluación, el checklist es una encuesta, no es una, entre comillas, autoevaluación, pero con otro formato. ¿Por qué? Porque es como una encuesta donde vamos a escribir justamente estas acciones observables, pero para que ustedes señalen la autopercepción de si ustedes consideran que aprendieron o no aprendieron. Por ejemplo, puedo interpretar un gráfico, reconozco cuál es una variable dependiente, puedo calcular el potencial de membrana de una célula. Son acciones que ustedes pueden o cómo perciben y solamente van a poder contestar sí, no. ¿De qué nos sirve eso? De que todos, esa es obligatoria, pero fíjense que no tiene nota. ¿Por qué es obligatoria? Porque es una autoevaluación para ustedes, una autoevaluación para todo el conjunto de estudiantes y para los docentes. Porque estos resultados, una vez que cierre el checklist, se van a publicar. Automáticamente se publican en el sistema. Por lo tanto, tanto ustedes como nosotros vamos a saber qué porcentaje de estudiantes considera o percibe, autopercibe, que sabe interpretar un gráfico. Entonces, si el 90%, tengo conexión inestable en este momento, el 90% considera que sabe interpretar un gráfico, podremos avanzar en otras competencias. Por eso es muy importante y por eso los vamos a publicar, porque también eso le sirve a cada uno para saber en dónde se ubica en el contexto de todos sus compañeros. Obviamente, la publicación es anónima, nadie va a saber qué contestó cada cosa. Nosotras vamos a saber como docentes, pero la publicación del resultado de esa encuesta para cada una de las competencias sobre las que se hace el checklist es anónima. Y ese checklist, ese mismo formato, sirve para las competencias que tienen que ver con la dimensión procedimental, como las competencias que tendrán que ver en el momento que la desarrollemos con la dimensión actitudinal y el trabajo en equipo. Eso sería el checklist. Sí, la evaluación diagnóstica ya tiene ese formato, así que lo van a poder ejercitar ahí. Respuesta sí, no, a un montón de cuestiones que les indicamos, de acciones, de cosas que, a ver cómo creen ustedes que tienen incorporada esa habilidad, ¿sí? Si pueden hacer esa acción. Otra cosa importante es que si ustedes leen ahí el formato de los teóricos, como ven, hay actividades los lunes que son teóricos, que no son siempre, hay un teórico por unidad temática y que es al finalizar la unidad temática, porque utilizamos lo que se conoce como flipped learning, ¿sí? Donde ustedes desarrollan todo el contenido en forma de autogestión
o con la ayuda de con los ayudantes alumnos, con los que desarrollan la guía de autoestudio, en los trabajos prácticos, y el teórico en realidad lo que hace es integrar toda la información. Se da un teórico de aplicación e integración de todo el conocimiento básico de esa unidad temática. Por eso todos los teóricos están al finalizar una unidad temática y a veces de a dos unidades temáticas relacionadas. Las actividades de los viernes en general son como lo que estuvimos haciendo recién, por eso se llaman backup, porque tienen que ver con que les explicamos un poco el sentido de esa tarea cognitivo-conceptual que tienen que desarrollar, y todo esto que les estuvo explicando Celina, de cómo se hace. Ustedes van a poder preguntar cómo entregar las tareas, como lo estuvieron haciendo, porque no siempre van a ser las mismas tareas. Entonces, por eso también tenemos un espacio los viernes, una semana antes de que cierre el envío de la tarea, para que ustedes, les explicamos básicamente lo que es y ustedes puedan consultar al respecto. No sé si hay otras dudas. Hay una pregunta que es, pero en realidad se adelantan, quieren ya llegar al final, que es que cuando los trabajos en grupo, si es que nosotros seleccionamos a los grupos. No lo tenemos definido todavía. Todavía no, claro. No, vamos por parte. Veremos cómo lo hacemos. Por ahora es bastante más adelante el trabajo en grupo, así que por ahora ocúpense de lo más importante, que es durante esta semana hacer el ejercicio de cómo aprender, cómo se estudia fisiología, y comenzar a hacer el resumen y comenzar a hacer el mapa conceptual, porque lo tienen que entregar durante la primera semana de septiembre. A ver, acá novedades, a ver si acá ven todo. No, ¿ahí? Porque acá no está. No, todavía no subimos no está acerca de la asignatura, ahí tenemos que esperar. Así ven lo de todos los archivitos que tendrían que leer. Van viendo, ¿no? Sí, ahí dice, hay unas preguntas que en realidad, bueno, que ¿cuáles serían las clases obligatorias en Zoom? En Zoom lo leen acá, ninguna, en Zoom ninguna. Ninguna. ¿Sí? Y después dice que al hacer las tareas se va a poder entrar varias veces, queda guardado lo que hayas avanzado. Sí, porque hay en realidad hay una línea de tiempo, de porcentaje, que se va llenando a medida que uno va haciendo la tarea. Después... acá está todo lo que tienen que bajar, las actividades de enseñanza y ámbitos de aprendizaje, las competencias y rúbrica, que esto nos va a servir para saber cuáles son las pautas con las cuales vamos a evaluar y en qué nos vamos a fijar en cada una de las tareas que se entreguen, ¿sí? Acá está el programa analítico, acá está lo que les decía Ceci del sistema de evaluación, y el reglamento, donde les indica qué actividades son obligatorias, con cuánto se acreditan, cuáles no son obligatorias, cuáles son obligatorias pero no son sumativas, y el sistema de evaluación y los cronogramas van a estar más abajo. Cronogramas de actividades, acá tienen el cronograma separado de evaluaciones, de tutorías y backups y de trabajos prácticos, ¿sí? Tienen todo el material ahí acerca de la asignatura, así que por ahí estaría bueno que se tomen un momento para leer toda esta información, porque es la forma en la que nos estamos organizando, es una organización nueva, por ahí para los estudiantes que ya por ahí cursaron alguna vez fisiología, bueno, la organización es diferente, entonces traten de por ahí leer todos estos archivitos que explican detalladamente cómo nos vamos a organizar. Y ya vayan explorando el aula virtual a través de la unidad temática 1, que va a ser la primera dimensión. Vamos a ir trabajando una sola dimensión. Ya con la unidad temática 2 vamos a trabajar solamente, vamos a trabajar en las dos, tal cual. Pero ya
agregamos la procedimental, que también va a tener sus actividades de trabajo práctico y sus checklists. Y bueno, hay unidades en las cuales las dos competencias van a estar con bastantes actividades programadas. Entonces no se relajen, vayan ya desde esta semana familiarizándose con el aula y empezando a hacer las actividades, porque en general... No van a tener mucho margen de tiempo entre una y otra. O sea, el programa de fisiología es muy amplio, lo hemos tratado de resumir lo más posible, pero los tiempos están pautados en lo mínimo indispensable. No pueden dejar de hacer una actividad una semana porque ya posiblemente la semana siguiente no les dé el tiempo para hacerla. Así que es muy importante que sigan el cronograma. El cronograma y las actividades que se van presentando son su hoja de ruta. No es que ya alguien dejó de entrar al aula durante 2 semanas, lo más posible es que se le hayan pasado 2 o 3 actividades obligatorias. Por lo tanto, porque ahora la forma de comunicación que tenemos es a través del aula. Todo va a estar en el aula, todo se publica en el aula. Por eso hay 2 cosas que les estábamos por pedir, lo mismo después las vamos a poner en anuncios en la parte de avisos y novedades, que son que por favor, aquellos que no tengan una foto actualizada, vinculada al mail y al usuario, que lo pongan, porque obviamente a muchos de ustedes no los hemos visto nunca. Entonces es importante que podamos, por lo menos si el año que viene volvemos a las aulas, ¿sabes? Poder reconocernos cuando nos crucemos en el pasillo. Así que esa es una de las cosas que le vamos a pedir, que pongan su foto, para nosotros poder ir familiarizándonos con sus caras para el día que volvamos a la presencialidad, y recomendarles que todas las semanas hay varias actividades, por lo tanto no es que esta semana no entro a fisiología, porque seguramente alguna actividad van a perderlo, y cuando la actividad la abrimos con tiempo, va a estar una semana abierta cada actividad, pero una vez que se cierra, ¿sí? Entonces, ahí justamente hablamos de su responsabilidad para mantener el cronograma. Cualquier cosa, si ustedes se dan cuenta que hay un error en el cronograma, porque cuando ustedes en la práctica comienzan a hacerlo y se dan cuenta que hay un error, nos avisan, porque tenemos tiempo de corregirlo, siempre que sea con tiempo, no que una vez vencido digan, ay, no, siempre con tiempo. Cualquier cosa puede ser mejorable y podemos solucionarlo si se comunican con tiempo. Bueno, voy a empezar a leer algunas preguntas. ¿De esta parte? Bueno, dice que no entendieron muy bien que se entrega el 28 del 8, el viernes que viene. Nada. No hay nada. Bueno, después. Lo que pasa el viernes que viene es que es el último día en el que ustedes pueden hacer la actividad, la lección, eso que les mostró Celina. Cuando ustedes entran, les va a decir, esta actividad estará abierta hasta tal día. Y el 28 de agosto, por eso, durante toda la semana que viene, ustedes tienen que ingresar y hacer esa actividad. Bien, acá después dice, la lección, ¿es la valoración cognitiva conceptual? La lección es una actividad que le proponemos y que comparte contenido y autoevaluación, como una forma de ir, de que cada uno vaya justamente teniendo noción de cómo interpretó, cómo pudo ir integrando esos conceptos que empezamos a trabajar, ¿sí? Pero la valoración la vamos a hacer después con la tarea que tienen que entregar, con esa producción individual que hace cada uno específicamente definida para cada unidad temática, que está relacionada con el contenido de la lección, ¿sí? Así que las vinculadas. Es. Están vinculadas, pero no son lo mismo. Y las dos son obligatorias. Una se les enseña el cómo,
que van teniendo estos ítems donde para poder avanzar, ustedes mismos se evalúan y se reevalúan lo que estuvieron leyendo. A medida que lo van desarrollando, les van apareciendo las tareas o las consignas que tienen que entregar, y lo que entregan es lo que hacemos la valoración, porque una competencia solamente, ¿sí?, se puede evaluar con una actividad, con una tarea. Entonces, eso que ustedes entregan es lo que les va a aparecer como valoración cognitivo conceptual. El cómo lo tienen en cómo aprender a estudiar fisiología. El resultado de ese proceso es lo que ustedes construyen y lo tienen que entregar en la valoración cognitivo-conceptual. Bien, acá preguntan qué es el apartado de bibliografía para las actividades de la guía de autoestudio. Bueno, Eso. como bien lo dice, es bibliografía para ser utilizada en la guía de autoestudio. Después, ¿hay algún foro en la plataforma para hacer consultas? Sí, en realidad lo podemos abrir, pero no sé si estaba. Foro No, para hacer... No. Ah, Tenemos actividad. En cada encuentro, ustedes tienen todos los días a las 8 de la noche, salvo algunos lunes o algunos viernes, tienen la oportunidad de estar con un docente de fisiología. Todos los días. Por lo tanto, bien, pueden utilizar ese momento para compartir sus dudas, ¿sí? Pero tuvimos la experiencia ya en el cuatrimestre pasado con los foros, no fue una buena experiencia, porque se mezcla mucho, es muy difícil que todos manejen el foro de la misma manera, así que, como todos los días a las 8 de la noche va a haber alguien conectado, van a tener la oportunidad de hacer su pregunta. Estar ahí. Está bien. Bueno, va a ser todo online, ¿sí? Hasta finalizar el cuatrimestre. Eso está programado para eso, ¿sí? TP virtuales para subir no va a haber, es esto lo que hay. Van a tener bastante tiempo para estar en la virtualidad, ¿sí? Después, con respecto a lo de uno de los alumnos quiere saber si van a existir las planillas de corrección que teníamos el año pasado o no, porque... A ver, una cosa, hemos cambiado el sistema. No vengan preformateados, son jóvenes, gran plasticidad neuronal, borren todo, no importa cuándo cursaron la materia, están exactamente en la misma situación que un alumno que cursó bioquímica el cuatrimestre pasado y que empieza fisiología ahora, ¿sí? Algunas herramientas, las que a través de las encuestas que hicimos o las entrevistas con los alumnos fueron buenas, las tomamos, pero no las mostramos ni las hacemos de la misma forma. Así que ustedes lean, detenidamente, apliquen las estrategias de interpretación, de lectura interpretativa, para leer cada uno de los documentos que tienen acerca de la asignatura. Esa es su hoja de ruta. Claro, acá dice, uy, yo pensé que corría con ventaja por cursarlo el año pasado. Nunca. Nos aburrimos. Nosotros cambiamos siempre. Chicos, imagínense lo aburrido que sería de hacer las cosas siempre de la misma forma, con la cantidad de cosas nuevas que van apareciendo en lo que es la didáctica. Bueno, pero no se desesperen, porque vamos a ir, es decir, lo que queríamos en esta primera reunión era justamente que pudieran ingresar al aula. El aula está organizada para que se puedan ubicar fácilmente. Es importante que lean la organización de la materia, que lean todo lo que hay acerca de la asignatura, ¿sí? Que tengan los cronogramas a mano, para ir viendo cómo va a ser el ritmo de entrega de tareas o de autoevaluaciones o de checklist, ¿sí? Y a medida que... Sí. No, una cosa que ustedes han visto que el aula anterior sigue abierta. Ahí tienen videos, los videos que les hemos subido de antes, les vamos a seguir manteniendo algún material donde ustedes también pueden consultar. O sea, no vamos a cerrar esa aula porque hay muchos chicos que tienen que rendir fisio, o sea que la vamos a usar para comunicación, para seguir actualizando. O sea que también pueden, por ejemplo, los videos más viejos,
si tienen dudas o quieren verlo, también pueden tener acceso a eso. No es que eso está vedado. Dice algunos que no los dejan matricularse al aula vieja. La verdad que no. Pero es que hay libre acceso al aula vieja, es raro. Sí, hay varios que dicen, está inactiva, dice. No, es raro. No, está abierta teóricamente. Vamos a verificar, pero nosotros no la inactivamos justamente para que pudieran tener acceso, sobre todo aquellos que tienen que rendir fisiología. Sí, en realidad hay algunos que parece que son nuevos y debe ser que algunos, los que ya están matriculados, bueno, que ya entraron alguna vez, sí pueden entrar y los de ahora no. Pero la matriculación ahí me parece que la pueden hacer cada uno, si no la habilitamos. Y automatriculación. Sí, hay muchos que dicen que les aparece inactiva la... Claro. Después verificamos. Bueno, van a ser en realidad, chicos, clases abiertas, ya no existen más las comisiones, ¿sí? O sea, el tema es que cuando tengamos los trabajos prácticos, Zoom permite un cupo de 300 personas nada más por encuentro. Entonces, bueno, lamentablemente algunos van a tener que quedar afuera, ¿sí? Porque el sistema no los va a poder dejar entrar. ¿Ves? Por ejemplo, ahora podríamos habilitar porque ya hay 30 chicos que se fueron. Pero no hay nadie en la sala de espera. No hay nadie en la... Yo no veo, a mí no me aparecen. No. Y nosotros podemos ir a medida que si alguno por alguna razón no puede seguir, los que están en sala de espera los vamos habilitando. Bueno, y después vamos a ver bien qué es lo que sucede con algunos alumnos que dicen que no han recibido ni el mail de Porciu ni tampoco por PEDCO, el mail que enviaste. Y algunos, para mí, PEDCO vieron que a veces manda los mails, los manda a determinadas horas, pero la cosa es que tengan acceso al aula, pues a partir de ahora todo va a estar publicado en el aula. Así que si tienen acceso al aula, ya no hay problema. Ahí me dicen los chicos que en realidad no podemos ver la sala de espera porque está inhabilitada. Claro, porque se cerró la... Desbloqueo la reunión. Ahí está. Va a desbloquear. Ahí la deshabilité. No. Habilitar. Ahí está. Bueno. Sí, los vamos a ir, ahora todo, esta era por la primera vez que todavía no estaba habilitada el aula, que teníamos que, pero ahora, a partir de ahora, todos los mensajes van a aparecer ahí en novedades. Bueno, ahí hay una alumna que es Delia Sofía Pérez, dice que no la tenemos matriculada. ¿Eres? Delia Sofía Pérez, con D de dedo. Y que bueno, que le da un poco de miedo porque como no está matriculada, no puede entrar. ¿Eres Sofía o eres Delia? Sofía Pérez, Delia Sofía Pérez. ¿Y cuál es el mail? ¿Y tu mail, Sofía? ¿Hay otra Sofía Pérez? Porque tengo una en el listado. Bueno, pero ya son cuestiones particulares que nos manden un mail. Claro, bueno, dale. Yo lo anoto, no te preocupes. Anotalo, sí, el mail de ella, y así lo cambiamos. Dale. Bueno. Bueno. Bien. ¿Algo más? Sí, que en realidad, bueno, como comentó la doctora Kremer, todos los mensajes y todas las preguntas que ustedes tengan, en realidad todo se va a manejar por el aula. No vamos a contestar preguntas ni nada de eso a través de los mails particulares que figuran en PEDCO, ¿sí? Tanto de cualquier docente. Así que todo va a ser por mensaje en el aula. Bien.
Dice que hay, bueno, ahí ya hay chicos que están esperando, pero bueno, vamos a Sí, tener que esperar. yo les estoy habilitando. Ah, bueno. Sí, sí. Registro RO. Los que están, les Después voy habilitando. hay, Y yo ahí estoy anotando a los que están mandando los hay que mails, si cambiar. no, sí, cualquier cosa. Ojo, que hoy recibí algunos mails donde en realidad decían que tenían problemas y mandaban otro mail y cuando yo ingresaba al aula ya habían entrado al aula. Recuerden ustedes que el aula PERCO, es muy chismosa. Nosotros nos enteramos cuándo entran, nosotros nos enteramos en qué momento entran, qué ven, cuánto tiempo están, todo. Es más, si surge algún problema, pedimos el informe a DTI y nos mandan desde qué IP, desde qué computadora ingresan usualmente. O sea que, por eso, si ustedes ya accedieron al aula con un mail, sigan trabajando con ese mail, ¿sí? O sea, nosotros ahora lo que vamos a revisar es que si tuvieron actividad en el aula, si tuvieron ya actividad en el aula, Se queda así. sí, Sí, exacto, es PBI un poroto. Sí, lo seguimos, chicos. todo. Gran hermano es esto prácticamente. Así que cuidado. Las clases en realidad no son de consulta, ¿sí? Ahí tienen el cronograma de qué va a haber cada día. ¿Mm? Así que bueno, van a tener que imprimirse los cronogramas de todo, para no perderse ni fechas ni clases. Uh-huh. Sí, ahí vamos a explicar un poquito a los que acaban de entrar. Ah, sí. La primera pregunta es a los últimos que entraron. ¿Pudieron leer el acerca de la asignatura? Si no, si alguno de los otros que todavía está conectado tiene alguna duda, sigan compartiendo las dudas porque a aquellos que recién ingresan les van a servir. Pueden... No hay problema. ¿Dónde estamos? Bien, creo que no quedó nadie en el... Ah, sí, todavía hay algunos, van entrando. Bien, Sil, ¿que llegó alguna otra duda? ¿No? Bien, para aquellos que recién ingresaron, lo que hemos estado hablando sobre todo es de lo importante que es que puedan ingresar al aula, donde durante la clase les habilitamos ya la unidad temática 1, que como ustedes ya pueden ver entonces, está armada por unidad temática el aula, y en cada unidad temática van a tener todas las actividades necesarias para poder desarrollar los contenidos, para poder desarrollar las competencias vinculadas a esos contenidos y para evaluar, ya sea autoevaluación o la evaluación obligatoria de algunas de las actividades. Cuando ustedes entran a sistema de evaluación y reglamento de la asignatura, están muy bien identificadas cuáles actividades de evaluación son obligatorias y cuáles son optativas. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y después, que es importante que tengan en cuenta, en el cronograma de evaluaciones, por eso se lo hicimos aparte, donde está la fecha en que va a estar abierta la evaluación. Durante ese día va a estar abierta esa evaluación. En el caso de lo que estuvimos hablando, de las tareas que tienen que hacer, que es la tarea vinculada a lo que es cómo estudiamos fisiología, que es donde se desarrollan algunos contenidos vinculados a competencias específicas de aprender a aprender fisiología, no son todavía las competencias de pensamiento crítico, porque es como que seleccionamos dentro del ámbito de las competencias que son importantes para el perfil del médico, una bien vinculada a lo que es fisiología,
que son las herramientas básicas, que en realidad, chicos, se definen como competencias básicas de aprendizaje. Son las que teóricamente todo el mundo debe tener después que termina la escuela secundaria. Pero tomamos aquellas que son herramientas básicas para aprender fisiología. Y ahí están entonces esta herramienta que es lecciones, donde les ponemos el material de cuál es la competencia, de cómo hacer esa competencia y a qué contenido de fisiología la vinculamos. La construcción de esa tarea es lo que le evaluamos en valoración cognitivo-conceptual. Sería como, ustedes tienen teóricos y después tienen un parcial. Básicamente esa es la relación entre la lección de cómo estudiar fisiología y la valoración cognitivo-conceptual. Después tienen la guía de autoestudio, que ya las tienen subidas ahí, en este caso tienen la guía de autoestudio de la unidad temática 1, y todas esas guías de autoestudio, todos los miércoles van a tener una actividad con los ayudantes alumnos que los ayudan a resolver esas guías de autoestudio. Obviamente ustedes pueden conectarse, ver qué les ponen los chicos, copiarlo, pero ustedes ya saben muy bien que eso no quiere decir que lo hayan aprendido. Y la vorágine, o sea, uno empieza fisiología y todos los que ya tienen experiencia saben que esto es una vorágine, porque si bien dicen, no, el parcial es en octubre, el parcial está a la vuelta de la esquina. Entonces, por eso somos bastante estrictos con los tiempos de las actividades, cuando se abren, cuando se cierran, porque como para ir estableciendo un ritmo de trabajo conjunto. Después la otra herramienta que hablamos, que son las fichas conceptuales, que es de la dimensión cognitivo-conceptual, que esas no están vinculadas particularmente a ninguna evaluación, o sea, no tiene una evaluación particular, sino que esas fichas, más las guías de autoestudio, son las que particularmente se evalúan en las autoevaluaciones, ¿sí? Que esas saben que, como autoevaluación que es, no es obligatoria, no tiene impacto en el sistema de evaluación, o sea, si no la hacen, o si la hacen y la reprueban, no tiene ningún impacto en su capacidad de poder regularizar. No así la primera que hablamos, concretar la actividad de la lección de cómo estudiar fisiología y entregar y acreditar en primera instancia o con los dos recuperatorios cada una de las tareas cognitivo-conceptuales. Y después lo otro que hablamos es la otra dimensión, que es la dimensión procedimental, que en la unidad temática 1 todavía no la desarrollamos, recién empezamos a hacer tanto la dimensión cognitivo-conceptual como la procedimental en la unidad temática 2, donde ya van a tener un trabajo práctico, o sea que ya ahí empiezan a tener martes y jueves actividades con los docentes, con los trabajos prácticos, y vinculado a ese desarrollo procedimental van a tener lo que recién explicamos también, que es el checklist, que es obligatorio pero no tiene nota, es una autoevaluación de la percepción de cada uno de ustedes de si alcanzó o no a desarrollar las competencias que están expresadas en la guía de trabajos prácticos. Y que lo que dijimos que es importante, que los resultados de esa encuesta se publican, para que todos sepamos en qué lugar estamos. Y la última dimensión, que es la dimensión que apunta más a lo aptitudinal, en esa recién la habilitaremos en la unidad 5, 6 o 7, que es a través del trabajo en grupos de análisis de casos que se desarrollan ese tipo de competencias y también tiene esa evaluación que es el checklist. Obviamente que todo lo que es de contenido hay una evaluación sumativa que es el parcial, que ahí tienen la fecha, que ahora no me acuerdo bien cuál es, pero la tiene estipulada, dice evaluación sumativa, que es el parcial, que se va a realizar por PEDCO y con muchas de estas herramientas. Fíjense que hoy Celinda, cuando le mostraba la lección, ahí tenía, por ejemplo, una forma de una pregunta que es seleccionar la última parte de la oración, por ejemplo. O sea, vamos incorporando distintos tipos de preguntas al parcial. Después no sé si alguna otra cosa, chicas, quieren agregar. No. No, ese es el resumen de la organización. No, que tengan, o sea, en realidad que el cronograma se lo van a tener que saber de memoria.
lo tienen que tener a mano porque si no se les van a pasar las fechas y bueno, ya después no se puede, hay cosas que no se pueden recuperar. Y acá alguien preguntaba que qué pasaba si en el momento en que se tenía que hacer alguna actividad obligatoria o alguna evaluación, justo es en el horario de trabajo. En general las evaluaciones, si es autoevaluación, van a tener un rango horario muy amplio. Generalmente van a estar entre las 2 de la tarde y las 11 de la noche. Ahora, la subida de trabajos, que son los obligatorios, los va a tener días abiertos durante las 24 horas, o sea que no importa el horario de trabajo. El único posible inconveniente puede llegar a ser el parcial. Ahora, en ese caso, como se va a dividir en grupos, lo hará en un grupo en el que no trabaje. Claro, exacto. Y bueno, y en realidad la metodología del parcial todavía no lo sabemos, falta mucho. Sí, pero bueno, va a ser por PEDCO, o sea, sí, por PEDCO, pero bueno, después incorporando veremos. estas nuevas modalidades de preguntas. Están muy preocupados por el parcial, todavía falta. Chicos, ¿saben? Tienen que primero aprobar toda la evaluación continua para llegar al parcial. O sea, claro. No se preocupen por el parcial, ocúpense de todas las actividades obligatorias que tienen todas las semanas para poder llegar al parcial. Eso es lo más importante. Bien, no pongan allá tan lejos en octubre la mirada, porque pueden perderse el camino. Bueno, ahí hablan del cronograma que dicen que si las actividades con los docentes son los días miércoles a las 20. No, esas son con los ayudantes alumnos. Los martes y jueves son los trabajos prácticos y ahí vamos a estar los docentes. Todo eso está descrito en acerca de la asignatura. Todo, con quién van a hacer la actividad, en los cronogramas dice qué días, qué horas, el link, si tiene evaluación, si no tiene evaluación, los fundamentos teóricos, didácticos. Tómense su tiempo, tómense un rato de fin de semana para leer eso, para estar perdidos en el sistema. Sí, para leer eso y para interrelacionar con el aula. Piensen que van a estar cursando en el aula virtual, así que la tienen que poder manejar en forma fluida, saber qué es la dimensión conceptual, cuál es la procedimental, dónde buscan el trabajo práctico, cuál es el trabajo práctico que se va a tratar en la clase del jueves tanto, para ya tenerla más o menos vista. Es decir, es una situación muy particular que se está extendiendo más de lo deseable, más de lo previsto, y bueno, van a tener que, si tratamos de volcar toda la información, todas las actividades, todas los encuentros a través de, ya sea de PEDCO o de Zoom. Ahora el resto un poco se van a tener que ocupar ustedes de estar pendientes de esas actividades e ir siguiendo el cronograma que le proponemos, que justamente esta propuesta de ir haciendo actividades y que se vayan cerrando y abriendo otras, es para que no queden rezagados y que vayan poniéndole el ritmo necesario para poder llegar al parcial de octubre con los contenidos que corresponden ya bien trabajados. ¿Sí? El parcial en octubre representa 1/3 de la materia. Es mucho, no es bastante, por eso es importante que todas las semanas dediquen su tiempo. Por eso, como les decía, todos los días a las 8 de la noche, alguien de fisiología va a estar conectado haciendo una actividad. A veces los lunes y a veces los viernes puede ser que no haya actividad. Pero martes, miércoles y jueves a las 20 horas, o hay trabajo práctico o hay actividad de resolución de la guía de autoestudio con los ayudantes alumnos. Algunos viernes tenemos actividades donde les ayudamos a interpretar las tareas de cómo estudiar fisiología, y los lunes, cuando cierran la unidad de temática, tienen los teóricos. O sea que
Esa es nuestra forma de comunicación. Todos los días, 20 horas, alguien de fisiología puede llegar a estar conectado. Sí, sí, y lo importante es eso. Lo más importante es la autogestión por parte del estudiante en este momento. Eso. Ustedes sepan que por ahí el jueves 5 o 6 de septiembre, que ya sepan, porque está escrito en el cronograma, ya sepan cuál es el trabajo práctico que se va a discutir. Entonces tendrían que tener más o menos leído, visto, resuelto ese trabajo práctico. Entonces tienen que organizarse un par de días antes para hacerlo. Cosa de que el día que se unan a la reunión con el docente puedan aprovechar más ese espacio, no esperar a ver qué es lo que van a decir. Traten de ir un pasito más adelante, porque la tienen toda la información, está todo publicado. Qué es lo que se va a hacer hasta fin de año. Entonces traten de aprovechar esa información para aprovechar al máximo el tiempo. Y más que se tienen que ir organizando medio solos, ¿sí? A pesar de que nosotros vamos a estar, pero una vez que cerramos la unidad temática 2 y ya no volvemos a la unidad temática 2, ¿sí? Seguimos con la 3, que es otro montón de información, y después la 5 y la 6 es un montonazo. Bueno, entonces las exigencias que les ponemos, los topes que les ponemos de tiempo, es justamente para ordenarlos y para que puedan ir avanzando al ritmo que necesitamos para completar el trabajo con los distintos unidades temáticas. Sí, es bastante vertiginosa la cuestión y por eso es importantísimo que ustedes usen y se mantengan activos. Sí, al aula. Cualquier cambio va a aparecer ahí, va a estar publicado en el aula. Cualquier mensaje que ustedes, como les dijo Silvia, nosotros algunos mensajes, por la necesidad que tenían, porque no podían ingresar al aula, los recibimos y contestamos desde nuestros mails personales hoy, pero a partir de esta noche ya no vamos a responder lo que nos llega en nuestros mails personales, solo respondemos a aquellos que llegan a través del aula, ¿sí? Así que eso también ténganlo en cuenta. Y bueno, ya pueden comenzar a hacer las actividades de la unidad temática 1, que es, como dijimos, vamos a ir aumentando los niveles de complejidad y de cantidad de actividades en cada unidad temática. O sea, cuando lleguemos a la unidad temática 7, ya vamos a tener las 3 dimensiones ocupadas y vamos a estar trabajando con las 3 dimensiones, la cognitivo-conceptual, la procedimental y la actitudinal. Pero bueno, empezamos solo con una para como ir haciendo una preadaptación al sistema y a que manejen bien el aula y puedan ir cotejando los tiempos que ustedes necesitan. Nosotros sabemos, tenemos un tiempo estipulado, en la guía de autoestudio, en la guía de trabajos prácticos dice cuánto tiempo les puede llevar leer ese material. Pero a algunos puede llevar mucho menos y a algunos les puede llevar más. Y de ahí pasa la percepción que tiene cada uno del tiempo que necesita para aprender. No solo para cumplir, sino para aprender. Así que bueno, ya se nos está por sí, no se preocupen, se acaba la actividad. Aquellos que no, Además, que no están matriculados. No, que para aquellos que ya nos están mandando acá por el chat los mails, y porque no están matriculados, no se preocupen, nosotros cuando terminemos la reunión, después, bueno, nos fijamos y van a recibir un mensaje por PETCO. Lo mismo, no creo que sean muchos, porque ya te digo, son 4. Recién al aula y casi todos ya ingresaron al aula, así que deben ser muy, muy poquitos los que no tienen acceso. 3 tengo acá. Bien. Bueno, si nos mandan los mails, los dejamos y los rematriculamos.
Ahí los tengo anotados. Bueno, chicos. Bueno, terminamos por hoy. Buen fin de semana. Vean el cronograma, cuándo tienen la próxima actividad, porque la semana que viene no hay tanta actividad en Zoom. Es más para que ustedes manejen y empiecen a manejar el aula virtual. Así que lo importante es que tengan los cronogramas a mano para no perder ninguna de las actividades, ni sobre todo ninguna de las evaluaciones obligatorias. Bien, ahí